Antes de que empieces a escucharme, déjame decirte algo que quizá incomode. La mayoría de las personas que hoy ocupan tu mente no estarán mañana cuando tengas que enfrentar tu vida. Y no es crueldad, es verdad. Has pasado demasiado tiempo mirando hacia afuera, esperando aprobación, cargando expectativas ajenas, y mientras tanto tu propia voz ha quedado en silencio. Vivimos atrapados en una ilusión colectiva. Creer que si agradamos, si encajamos, si no molestamos, entonces seremos suficientes. Pero nadie te enseñó que perderte para pertenecer es la forma más lenta de desaparecer. Te entrenaron para cuidar sentimientos ajenos, pero no para defender tu propósito. Te dijeron que pensar en ti era egoísmo, cuando en realidad es supervivencia emocional. Hoy no vengo a decirte que odies a los demás. Vengo a recordarte que te has olvidado demasiado de ti, que has regalado tu energía a opiniones que no pagan tus cuentas, a juicios que no cargan tu cansancio, a voces que no caminarán contigo cuando estés solo frente a tus decisiones. Enfocarte en ti no es cerrarte al mundo, es regresar a casa. Es dejar de vivir reaccionando y empezar a vivir eligiendo. Es entender que mientras sigas explicando quién eres, seguirás dudando de ti. El día que te ocupes más de construirte que de justificarte, algo cambia, el ruido se apaga, la claridad aparece y la culpa empieza a perder poder. Hoy te invito a hacer algo radical en una sociedad adicta a la validación. Suelta la mirada ajena, guarda silencio y empieza a escucharte. Porque cuando te enfocas en ti, no solo avanzas, te vuelves imparable. Durante años creí que cada paso que daba era observado, juzgado y archivado por el mundo. Esa creencia me paralizó más que cualquier fracaso real. Vivía cuidando gestos, palabras y decisiones como si existiera un jurado invisible evaluando mi vida. Con el tiempo entendí una verdad incómoda pero liberadora. Nadie está tan pendiente de ti como crees. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas sobreviviendo sus propias batallas internas. No te miran, se miran. Y cuando comprendí eso, algo dentro de mí se relajó por primera vez. Descubrí que muchos de los miedos que me detenían no eran reales, eran imaginarios. Eran historias que yo mismo repetía para justificar mi inmovilidad. Pensaba que debía explicarme, anunciarme, pedir permiso antes de ser quien quería ser. Pero la vida no responde a anuncios, responde a acciones. Cuando dejas de vivir para el juicio imaginario, recuperas energía, claridad y enfoque. Empecé a tomar decisiones sin avisar, a moverme sin levantar la mano. No porque fuera arrogante, sino porque entendí que mi proceso no necesitaba espectadores. Actuar sin pedir validación fue un acto de respeto propio. Cada vez que buscaba aprobación, cedía poder. Cada vez que actuaba en silencio, me fortalecía. Entendí que la libertad comienza cuando aceptas que no eres el centro del mundo. Esa idea, lejos de humillarme, me dio alas. Porque si nadie está observando cada error, entonces puedo permitirme aprender. Puedo fallar sin espectáculo, crecer sin aplausos y avanzar sin permiso. Eso me devolvió el enfoque hacia donde siempre debió estar, en mí. Cuando dejas de imaginar miradas, empiezas a construir carácter. Cuando sueltas el juicio externo, escuchas por fin tu propia voz. Hoy tomo decisiones sin anunciarme porque confío en mi dirección. Actúo sin pedir validación porque sé quién soy y hacia dónde voy. Y cada vez que el miedo aparece, recuerdo esta verdad simple y brutal. La mayoría no te está mirando, está sobreviviendo. Y cuando entiendes eso, te atreves por fin a enfocarte solo en ti. Ese enfoque cambia tu manera de caminar, de hablar y de decidir. Ya no actúas para encajar, actúas para avanzar. Y en ese avance silencioso empiezas a respetarte de verdad, porque la vida que se transforma no necesita testigos, necesita compromiso. Cuando te enfocas en ti, el ruido externo pierde poder sobre tus decisiones. Y ahí, justo ahí, comienza una libertad que ya no depende de nadie. Aprendí que no necesito permiso para crecer, ni aprobación para cambiar. Solo necesito valentía para enfocarme y disciplina para continuar. Todo lo demás es ruido que se disuelve cuando eliges avanzar.
Hoy te digo esto porque alguien necesita soltar esa ilusión paralizante. Nadie está tan pendiente de ti como crees, y eso es una bendición. Úsala para vivir, decidir y convertirte sin miedo en quien sabes que eres. Enfócate en ti, avanza en silencio y deja que tu vida haga el ruido. Cuando dejas de imaginar miradas ajenas, empiezas a caminar con libertad real por primera vez en tu propia historia personal hoy. Hubo una etapa de mi vida en la que sabía mucho de todos, menos de mí. Sabía qué hacían, qué lograban, qué publicaban, qué compraban y hasta qué soñaban otros, pero había descuidado mi propio camino. Sin darme cuenta, mi atención estaba dispersa, fragmentada, regalada, y entendí algo que cambió mi rumbo. ¿Dónde va tu atención? Se va tu energía. Cada minuto que inviertes mirando la vida de alguien más es un minuto que le robas a tu crecimiento. Enfocarte en otros diluye tu poder porque te desconecta de tu responsabilidad. La comparación no te informa, te drena. Te hace medir tu proceso con reglas que no son tuyas y te obliga a correr carreras que no elegiste. Cuando vivía comparándome, mi avance era lento y mi paz inexistente. No porque no tuviera capacidad, sino porque estaba distraído. El enfoque es una forma de respeto propio. Recuperarlo implica tomar decisiones incómodas, dejar de mirar tanto afuera y empezar a mirarte con honestidad. Reducir comparaciones no es ignorar al mundo, es dejar de competir con historias editadas. Cerré distracciones innecesarias cuando entendí que no todo merece mi atención. No todo mensaje requiere respuesta, no toda opinión merece espacio, no todo ruido merece entrada. Invertir tiempo en tu crecimiento no es egoísmo, es responsabilidad. Nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a pagar el precio de tu disciplina ni a disfrutar el fruto de tu constancia. Cuando diriges tu atención hacia adentro, descubres áreas que necesitan trabajo, no aplauso. Ahí empieza el verdadero progreso. Me di cuenta de que cada vez que admiraba en exceso la vida de otros, estaba postergando la construcción de la mía. El enfoque no se siente emocionante al inicio, se siente solitario. Pero es en esa soledad donde se forja el carácter. Cuando apagas distracciones, escuchas tus miedos, tus dudas y también tu potencial. La energía que antes se iba en compararte ahora se convierte en claridad. La atención que antes regalabas ahora se invierte en hábitos, estudio, acción y descanso consciente. Enfocarte en ti no significa aislarte, significa priorizarte. El poder personal no se pierde de golpe, se filtra poco a poco, cada vez que miras afuera buscando respuestas que solo se encuentran adentro. Cuando recuperas tu enfoque, recuperas tu tiempo. Cuando recuperas tu tiempo, recuperas tu vida. Empiezas a avanzar con menos ruido y más dirección, dejas de reaccionar y empiezas a construir. Y entonces entiendes que no necesitas saber qué hacen los demás para saber qué debes hacer tú. Tu energía es limitada. Tu atención es valiosa y tu vida es demasiado importante como para gastarla mirando cómo otros viven la suya. Enfócate en ti, protege tu atención y verás cómo tu poder vuelve a casa. Hubo un momento en el que confundí cercanía con lealtad y acceso con amor. Creí que mientras más personas supieran de mi vida, más acompañado estaría. Y descubrí lo contrario. Mientras más abría puertas sin criterio, más cansado me sentía. La cercanía sin conciencia desgasta porque no todos saben cuidar lo que tocan. No todos celebran tu crecimiento, no todos respetan tus procesos y no todos merecen sentarse en primera fila a ver cómo te construyes. Aprendí que seleccionar no es rechazar, es proteger. No se trata de volverte frío ni distante, se trata de volverte consciente. Cuando permites que cualquiera opine, cualquiera influye. Y cuando cualquiera influye, tu identidad se diluye. Hubo decisiones importantes en mi vida que se volvieron más pesadas porque las consulté con demasiadas voces que no pagarían las consecuencias de mis elecciones. Ahí entendí que explicar de más es una forma de pedir permiso. Y yo no vine a este mundo a vivir con permiso ajeno. Limitar conversaciones superficiales fue un acto de higiene emocional. No todo diálogo suma, algunos solo drenan. Empecé a cuidar qué conversaciones tenía, con quién y para qué. Dejé de justificar silencios y ausencias. El que te quiere bien no exige acceso total,
Respeta límites. Proteger tu espacio mental es tan importante como proteger tu cuerpo, porque una mente saturada no puede avanzar con claridad. Aprender a estar solo sin culpa fue uno de los mayores retos. Vivimos en una cultura que le teme al silencio, que confunde soledad con fracaso, pero la soledad elegida no es abandono, es preparación. En esos momentos a solas entendí qué pensamientos eran míos y cuáles venían de otros. Ahí descubrí mis verdaderas prioridades, mis miedos reales y mis deseos auténticos. No todos merecen acceso a tu vida, porque no todos tienen la madurez emocional para manejarla. Tu proceso es sagrado. Tus batallas son íntimas. Tus sueños son frágiles cuando nacen. Dar acceso indiscriminado es exponer semillas antes de que tengan raíz. Seleccionar no requiere anuncio, requiere firmeza. No necesitas explicar por qué te alejas, basta con saber por qué te quedas contigo. Cuando reduces el acceso, aumenta la paz. Cuando eliges con quién compartes tu energía, tu enfoque se fortalece. Y cuando aprendes a estar bien contigo mismo, dejas de buscar compañía que solo llene silencios. No todo el que se acerca merece quedarse. Cuida tu círculo, protege tu mente y honra tu proceso, porque tu vida no es un lugar público, es un espacio sagrado que se entra solo con respeto. Hubo una etapa de mi vida en la que sentía la necesidad de mostrar cada avance, como si el progreso solo existiera cuando alguien más lo validaba. Creía que si no se veía, no contaba. Y con el tiempo entendí una verdad incómoda pero liberadora. Lo más auténtico de la vida se construye lejos del ruido. El crecimiento real no necesita testigos, necesita constancia. Cuando haces de tu proceso un espectáculo, comienzas a vivir para la reacción y no para la transformación. Aprendí que el silencio no es ausencia, es enfoque. Mientras menos gente sabe lo que estás construyendo, menos opiniones tienes que cargar. El anonimato se vuelve una ventaja porque te permite equivocarte sin presión, corregir sin vergüenza y avanzar sin compararte. Hay procesos que se rompen cuando se exponen demasiado pronto. No todo avance necesita aplauso, algunos solo necesitan tiempo. Trabajar sin publicar fue una disciplina que me devolvió la paz. Dejar de anunciar cada paso me permitió escucharme más y explicarme menos. Cuando no estás pensando en cómo se verá lo que haces, te concentras en hacerlo mejor. Descubrí que muchas veces no quería compartir logros, quería aprobación. Y cuando identifiqué eso, entendí que estaba entregando mi poder a miradas externas. Avanzar sin anunciar es un acto de madurez. Significa que ya no necesitas convencer a nadie de que estás creciendo porque tú lo sabes. Significa que confías en el proceso incluso cuando nadie aplaude. Los movimientos más sólidos de mi vida nacieron en silencio, se sostuvieron en soledad y florecieron cuando ya no necesitaban explicación. El ruido llega después, cuando el resultado es evidente. Permitir que los resultados hablen es una forma de liderazgo interior. El mundo está lleno de promesas gritadas y procesos abandonados. La coherencia, en cambio, se nota sin palabras. Cuando dejas que tu disciplina hable por ti, tu presencia se vuelve más fuerte. No tienes que anunciar cambios, se perciben. No tienes que justificar evolución, se ve. El silencio también protege. Protege tu motivación de la envidia, tu enfoque de la duda ajena y tu energía de comparaciones innecesarias. Hay personas que no celebran tu avance, lo cuestionan. No porque esté mal, sino porque les recuerda lo que no han hecho. Guardar silencio no es esconderse, es resguardarse. Tu progreso no necesita testigos porque no es un show, es un proceso. Lo que se construye para ser visto suele ser frágil. Lo que se construye en silencio suele ser profundo. Cuando entiendes esto, dejas de correr para impresionar y empiezas a caminar para transformar. Y cuando llegue el momento no tendrás que explicar nada porque tu vida será la evidencia. Hubo un tiempo en el que me comparaba en silencio y sonreía en público. Veía el avance de otros y aunque aplaudía, por dentro me preguntaba por qué yo no estaba ahí todavía. Y esa pregunta, disfrazada de motivación, era en realidad una traición interna, porque cada vez que te comparas abandonas tu propio ritmo y te sometes al calendario de alguien más. La comparación no te inspira, te desconecta, te saca de tu proceso y te coloca en una carrera que no elegiste.
Cada vida tiene su propio pulso. Hay historias que florecen temprano y otras que maduran lento pero profundo. Yo entendí con golpes de realidad que intentar correr con el paso de otros solo me cansaba y me hacía dudar de mí, no porque fuera incapaz, sino porque estaba mirando el camino equivocado. El problema nunca fue ir lento, fue dejar de mirar mis propios pasos. Cuando te comparas no ves lo que has avanzado, solo lo que te falta según la vida de alguien más. Competir solo contigo es un acto de respeto propio. Significa que hoy no te mides contra nadie más que contra la versión que fuiste ayer. Significa que si hoy eres un poco más consciente, un poco más disciplinado, un poco más honesto contigo, entonces vas ganando. Yo dejé de preguntarme por qué ellos sí. Y empecé a preguntarme, ¿estoy siendo fiel a mi proceso? Esa pregunta cambió todo, porque ya no me empujaba la envidia, me guiaba la coherencia. Medir tu progreso interno requiere valentía porque no siempre es visible. Hay avances que no se publican. Aprender a decir no, levantarte cuando nadie te ve, controlar una reacción que antes te dominaba. Esos logros no generan aplausos, pero construyen carácter. Y el carácter, aunque no se vea, se siente. Empecé a registrar mis pequeñas victorias personales y entendí que estaba creciendo, solo que de una forma que no hacía ruido. Reducir el consumo de redes que te drenan fue una decisión de salud mental, no porque las redes sean malas, sino porque usadas sin conciencia se convierten en espejos distorsionados. Ver resultados sin contexto, éxito sin proceso, sonrisas sin sacrificio, y compararte con eso es injusto contigo. Aprendí a alejarme cuando notaba que mi energía se iba, no por debilidad, sino por inteligencia emocional. Celebrar tus avances, aunque sean pequeños, es una forma de lealtad contigo. Nadie más conoce tu lucha interna, tus miedos vencidos, tus noches silenciosas. Si tú no honras tu progreso, nadie lo hará por ti. La comparación te roba gratitud y sin gratitud el camino se vuelve pesado. Cuando te enfocas en tu propio ritmo, recuperas la paz y desde la paz se crece mejor. El día que dejé de compararme, dejé de traicionarme y empecé por fin a caminar en mi propia dirección. Durante mucho tiempo creí que mi valor estaba atado al reconocimiento externo. Si alguien aplaudía, me sentía validado. Si alguien criticaba, dudaba de mí mismo. Vivía en un vaivén constante, moldeando mis decisiones según lo que otros pudieran pensar, y en ese intento de agradar me perdía a mí mismo. La verdad es que ningún aplauso puede definir quién eres. Ninguna crítica externa puede determinar tu esencia. Tu identidad no se negocia ni se calibra según la mirada ajena. Aprender esto no es un acto de orgullo, es un acto de supervivencia emocional. El respeto propio nace de la coherencia interna. Cuando cumples tus promesas, aunque nadie las vea, cuando actúas alineado a tus valores incluso en soledad, construyes una autoestima firme que no depende del reconocimiento externo. Yo mismo he experimentado esto. Días enteros de trabajo intenso, de disciplina silenciosa, sin likes, sin aplausos. Solo la satisfacción interna de saber que estaba cumpliendo con mi palabra y avanzando hacia lo que realmente importa. Esa consistencia se vuelve tu ancla emocional. Te da fuerza para enfrentar críticas, indiferencias y la comparación constante con otros. Porque cuando estás anclado a tu propio estándar, los juicios externos ya no tienen poder sobre ti. Dejar de justificar quién eres es otra decisión revolucionaria. No necesitas explicar tus elecciones, tu estilo de vida, tus metas o tus sueños a cada persona que te pregunta o te cuestiona. La explicación que verdaderamente importa es la que te das a ti mismo. Pregúntate, ¿estoy siendo fiel a mi proceso? Si la respuesta es sí, cualquier desaprobación externa carece de importancia. Practicar esto requiere disciplina y valentía, porque es más fácil buscar aprobación que mantener tu postura. Yo recuerdo momentos en los que callar y sostener mis decisiones en silencio era más difícil que responder o justificarme, pero esa paciencia interna construyó un valor que nadie pudo arrebatarme. Cumplir lo que te prometes y actuar desde tus principios transforma la manera en que te ves a ti mismo.
Te libera de la ansiedad, del juicio ajeno y te convierte en alguien imperturbable, alguien que sabe que su valor es intrínseco. Esa es la fuerza silenciosa que nadie puede tocar y que se refleja en cada acción, en cada decisión, en cada palabra. Cuando comprendes que tu valor no depende de nadie más, descubres la libertad verdadera de ser tú. Cuidarte a ti mismo no es un acto de egoísmo, es una responsabilidad profunda con la vida que habitas. Muchos confunden enfocarse en uno mismo con ser egocéntrico, pero la verdad es que solo desde la plenitud interna puedes generar impacto genuino en el mundo. Cuando descuidas tu bienestar, tu energía se dispersa, tu claridad se nubla y tus decisiones se vuelven reactivas en lugar de intencionales. Aprender a priorizar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu es un acto de madurez, no de arrogancia. Yo mismo he vivido momentos en los que decir no era doloroso, pero necesaria fue la elección de proteger mi tiempo, mi salud emocional y mis límites. Esa decisión no solo me fortaleció, sino que elevó la calidad de mis relaciones y mi productividad. Establecer límites claros es fundamental para mantener tu energía intacta. No se trata de levantar muros para separarte de los demás, sino de trazar líneas que te permitan crecer sin interferencias externas. Cada límite que defines es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia tu proceso. Aprender a decir no con claridad, a retirarte de conversaciones que no suman y a proteger tus espacios de distracción constante es un entrenamiento diario que genera libertad interior. Cada vez que elijo mi paz sobre la urgencia de complacer, confirmo que mi bienestar es la prioridad. Esa decisión crea un impacto silencioso, porque cuando alguien te ve firme en tu autocuidado, aprende a respetar tu tiempo y tu energía sin necesidad de imponerlo. Elegir lo que te da paz también es un acto de responsabilidad. Priorizar actividades que nutran tu mente, tu cuerpo y tu espíritu te permite sostener un estado emocional estable y creativo. Desde mi experiencia, he comprendido que los días más productivos, los momentos más creativos y las decisiones más sabias surgen cuando he invertido tiempo en mí, cuando he descansado, meditado o simplemente he estado presente conmigo mismo. Enfocarte en ti no es un lujo, es la base sobre la que se construye toda transformación duradera. Cuando decides cuidarte, establecer límites y priorizar tu paz, estás haciendo algo mucho más grande que autocuidado. Estás tomando las riendas de tu vida con responsabilidad y madurez. Esa es la fuerza silenciosa que transforma todo a tu alrededor. El ruido externo es uno de los mayores enemigos de la claridad interior. Cada consejo no solicitado, cada opinión ajena, cada comentario bien intencionado pero desalineado con tu camino, tiene el poder de desviarte de tu propósito y sembrar dudas donde antes había convicción. He aprendido que mientras más escuchamos sin filtro, más débiles nos volvemos ante nuestras decisiones. La mente se llena de interferencias y el corazón comienza a titubear. La clave está en aprender a escuchar menos y observar más. Observa los resultados de otros, las señales del entorno, tu propia intuición, pero no dejes que cada voz externa dicte tus pasos. No todo merece tu atención, ni todo comentario merece un espacio en tu mente. Reducir las opiniones innecesarias es un acto de protección personal y de respeto hacia tu proceso. No significa cerrar puertas al aprendizaje ni rechazar consejos valiosos, sino seleccionar con criterio quién realmente tiene autoridad sobre tu camino. Solo consulta a mentores probados, personas que han caminado por senderos similares y cuyas experiencias pueden guiarte de forma genuina. He visto en mi propia vida cómo la sobreexposición a ideas ajenas genera ansiedad y parálisis. Intentar complacer, ajustar planes y reconfigurar decisiones en cada señal externa no es sabiduría, es debilitamiento. Decidir en silencio es un ejercicio de poder interno. Cada elección tomada lejos de la multitud, lejos de la necesidad de validación, fortalece tu convicción y refuerza tu identidad. Cuando actúas en silencio, sin necesidad de anunciar cada paso, permites que tus resultados hablen por sí mismos, sin ruido ni interferencias.
Esa disciplina de concentración y aislamiento estratégico te permite mantener la dirección clara, avanzar con determinación y sostener un ritmo consistente hacia tus metas. La claridad surge de la introspección, de la confianza en tu criterio y de la constancia en tus acciones. Aprender a filtrar el ruido externo es esencial para proteger tu mente, fortalecer tu enfoque y permitir que tu propósito se manifieste con fuerza y sin distracciones innecesarias. Cuando reduces voces y aumentas presencia interna, descubres que la verdadera guía siempre ha estado dentro de ti. Tu proceso es sagrado. Y entenderlo así marca la diferencia entre avanzar con fuerza o dispersarte en la opinión ajena. Hay un error común que todos hemos cometido: creer que cada paso, cada caída o cada logro debe ser validado por otros. Pero la verdad es que no todo necesita ser compartido. Algunas batallas deben librarse en silencio y algunas heridas deben sanar lejos de la mirada externa. Cuando comienzas a proteger lo que estás construyendo, cada esfuerzo cobra un valor diferente. Deja de ser una simple tarea y se transforma en un acto de compromiso contigo mismo. En mi vida, aprendí que los momentos más decisivos de crecimiento no se anunciaron, se vivieron, se sintieron y se trabajaron en la intimidad de mi disciplina diaria. Guardar tus luchas no significa negarlas, sino honrarlas de manera estratégica. Cada desafío, cada error y cada miedo son información valiosa que te permite ajustar tu camino, pero exponerlos prematuramente puede generar juicios, consejos no solicitados o energías que drenan en lugar de fortalecer. Trabajar tus heridas en privado te da la libertad de enfrentarlas con honestidad, sin la presión de la mirada externa, permitiéndote sanar y evolucionar desde la autenticidad. Esto es distinto a esconderte. Se trata de elegir con quién y cuándo compartir tu historia y, sobre todo, desde qué estado emocional lo haces. Comparte solo desde la fortaleza. Cuando decides mostrar tu progreso, tus aprendizajes o incluso tus vulnerabilidades, hazlo desde un lugar de claridad, seguridad y crecimiento, no desde la necesidad de aprobación o simpatía. De esta manera lo que revelas es inspiración y no incertidumbre, liderazgo y no queja, sabiduría y no fragilidad. Tu proceso es un templo. Cada acción, cada decisión y cada avance debe ser protegido con respeto. Entender la sacralidad de tu camino te permite concentrarte en lo que realmente importa: tu evolución, tu paz y tu fuerza. Trabaja en silencio, construye con intención y deja que tu vida hable por sí misma. Cuando realmente decides enfocarte en ti, algo poderoso ocurre. Tu vida empieza a moverse con coherencia y fuerza. La disciplina personal deja de ser una obligación y se convierte en la palanca que transforma tu libertad. Muchos creen que libertad significa hacer lo que quieren cuando quieren, pero la verdadera libertad nace del control interno, de decidir quién quieres ser y mantenerte fiel a esa versión sin depender de la aprobación o las distracciones externas. En mi experiencia, los momentos en que más avancé no fueron aquellos en los que esperaba motivación, aplausos o guía. Fueron los días en que me obligué a actuar desde mi identidad, incluso cuando no sentía ganas. Define quién decides ser y hazlo tu brújula. No se trata de proyectar perfección, sino de vivir desde claridad y propósito. Cada acción que tomas desde esa identidad refuerza tu confianza y establece límites internos que los demás no pueden sobrepasar.